50% de asistencia práctica es indispensable. En todo lo que es práctica, yo lo valoro toda la semana. Todo lo que hemos avanzado en la semana es evaluado el día de la práctica. ¿Okay? Ustedes vienen a su práctica y tenemos 8, no he visto, ¿cómo que no escribe esto? 8 puntos de práctica. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Nuestro diseño de evaluación está diseñado para 15 puntos del primer parcial, 15 puntos del segundo parcial y 15 puntos del tercer parcial, como en todas las asignaturas anualizadas. La parte práctica del primer trimestre son 8 puntos, segundo trimestre 8 puntos, y 8 puntos, ¿verdad? Hasta aquí tenemos 45 puntitos, 3 por 8, 24 puntos. ¿Qué nos queda? El final con 30 puntos. Total 99. 100 solo merece la prueba. He puesto 2 veces 100 en mi vida y lo puse bien puesto. Un punto de concepto. Con eso llegamos a 100 puntos. ¿Ya? ¿Cómo es que vamos a evaluar nuestra práctica? Nuestra práctica, estos 8 puntos, cuando ustedes vienen los martes, yo les evalúo, a veces escrito, a veces oral. Ojalá no tenga tantos alumnos este año por grupo, así me pueden pasar a la pizarra siempre. A la doctora Daria le encanta la pizarra, porque aquí al frente uno hace sinapsis más rápido, se acostumbra a hablar, y ustedes van a tener comunicación con pacientes, no con una computadora, aunque hagan alguna cita online alguna vez, y con un equipo de trabajo de salud, de enfermería, farmacia, bioquímico, nutricionista. Entonces tenemos que tener esa habilidad de conversar, ¿de acuerdo? Entonces, si va como hasta ahorita la inscripción, tengo 20, 21 y 22. Si se mantuviese eso en la inscripción, podemos hacerlo oral siempre, ¿ya? Esto lo tomo yo por trimestre, o sea que hagamos de cuenta que este trimestre, primer trimestre, tenemos unas 7 prácticas. 7 prácticas. En esas 7 prácticas capaz hice pasar a toda esta fila a la pizarra y ellos tienen su nota sobre 8 puntos. Pueden tener desde 1 hasta 8. Y este grupo no pasó, porque no hubo más tiempo oral. Este grupo no es que tenga 0, pero la siguiente seguro va a pasar y van acumulando sus notas. Hagamos de cuenta que este alumno de las 8 clases, aquí tiene un 5 sobre 8, la segunda clase no pasó, la tercera clase tiene un 6 sobre 8, la cuarta clase sacó un 1 porque no estudió, pero la próxima estudió y ya sacó 8 sobre 8. Tienen chance a faltar una vez por trimestre. Con 3 faltas les doy permiso. Puede pasar algo, me tocó un venir, estoy con diarrea, se chocó el micro, mi abuelita se puso mal. Tienen derecho a su. Entonces les permito una falta por trimestre y en total a la cuarta falta estamos chavos, ¿verdad? Esto se suma en este caso porque hubieron solo 4 prácticas o una falté que eran las 5. Voy a sumar y dividir entre 8, esa es su nota práctica. ¿Cuánto es 6 más 5? Más 1, más 8, 20. 20 dividido a 8. Entre 4, no dije nada. 4 por 5, 20. Ya me parecía muy bajo.
su nota práctica de ese trimestre más su parcial. ¿Se entendió? Ah, profesora, a mí no me preguntó. Le preguntaré en la próxima clase. Profesora, nunca me pregunta. A veces entro a la práctica y le digo voluntario a la pizarra, se quedan quietos y así no pasan y ya el problema de ustedes. ¿Se entendió? Profesora, me fue pésimo, yo soy estudioso. Yo me pase la próxima de voluntario. Siempre tienen la chance de pasar de voluntario conmigo, sí. Profesor, evalúenme, es sobre 8. ¿Tienes derecho a que te haya sacado 1? El 1 es bueno. El 1 sirve para pensar qué es lo que me pasó. ¿Por qué saqué 1? No entendí, profesora, vamos de nuevo, no entendí. La profesora está en la clase ¿para qué? Para que ustedes hayan estudiado un poco. No, la idea es que estudien mucho. Y vayamos despejando las dudas. En la clase tienen derecho a equivocarse. En la clase tenemos derecho a reivindicar. Con un paciente no. ¿A alguien le gusta ir a la consulta y que hayan errado en tu tratamiento? ¿Que hayan errado en tu dosis? ¿Que te hayan cometido una interacción? Yo creo que a nadie le gusta, ¿verdad? Entonces vamos a ir estudiando con ese pensamiento. Todo lo que yo estudie acá va a ser para aplicar en mi paciente. ¿Ya? Este año voy a cambiar un poquito la dinámica de práctica. Vamos a hacer un poquito más interactivo. Igual oral, igual 8 puntos, igual pesadilla. ¿De acuerdo? Pero ya yo les voy a ir explicando cómo voy a necesitar que hagamos la práctica saliendo de la parte inicial que es generalidad. En generalidades no tengo más chance de preguntarte qué es un fármaco, cuáles son las ramas de la farmacología, qué estudia la farmacocinética, qué es farmacodinámica. No negociar, hay que saber los conceptos. Esta primerita parte es un poquito densa en el sentido de que si yo no sé qué es un fármaco, qué estudia la farmacología, estamos para lo que viene. Pero más adelante todo va a ser razonado. Profesora, ¿cómo es eso de razonado? ¿Tu nombre cuál es? ¿Ah? Kenneth. Kenneth, si yo tengo un paciente con una crisis asmática, ¿qué síntoma va a tener tu paciente? ¿Cuál es tu emergencia? Disnea. Ya. ¿Qué más? Tos. Puede haber tos. Ya. ¿Okay? ¿Su frecuencia cardíaca? Baja. ¿Por qué? Yo no respiro bien. Voy a hacer esto a tu paciente. ¿Será baja la frecuencia? No. Ya, baja taquicardia. Y si este paciente tiene disminución en su respiración, no entra el oxígeno, ¿qué va a aumentar? Frecuencia respiratoria, el dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar con el dióxido de carbono? Si yo hago esto, va a compensar un poco, porque va a tender a acumularse por el broncoespasmo, pero al tener mayor frecuencia respiratoria yo tiendo a sacar. ¿Ya? Él no va a ser tanto problema inicialmente. ¿Qué objetivo terapéutico yo voy a tener? Broncodilatar. ¿Qué es lo que tengo acá? Broncoconstricción. Esto, ahí yo soy broncoconstricción. ¿De quién estoy hablando? Bronco. ¿Por qué no respira bien el paciente y tiene sibilancia? Este era el bronquio. Este era el normal, hagamos de ese pobre bronquio sus 3 capas, la capa muscular, la adventicia y el endotelio, ¿verdad? La parte muscular se estimuló el músculo liso bronquial. Tengo un broncoespasmo.
Entonces, ¿qué objetivo terapéutico yo voy a tener? Broncodilatar. Objetivo terapéutico. Con mi terapia, ¿qué quiero yo producir en ese organismo? Mi objetivo terapéutico es broncodilatar. A ver, ahora vamos a pensar un poquito. Acá yo voy a empezar a usar conceptos de anatomía, fisiología y fisiopatia. Empecemos por anatomía. ¿Cuáles son las 3 capas del bronquio? De afuera para adentro, las acabo de escribir. ¿Cuál es la que se contrae y la que se relaja? La muscular. Vamos a fisiología. Esto de los puntitos quedó claro. Ya. Vamos a conversar un poco y después vamos a lo menos divertido el programa. Ya. Fisiología. ¿Quién hace que mi bronquio se contraiga o se relaje? Simpático, parasimpático. Yo lo manejo. Le digo ahorita a mi bronquio mejora, porque voy a hablar mucho y voy a respirar. O sea que tiene una inervación del sistema nervioso autónomo. ¿Quién recuerda? Arriba esas manos, ¿ya? Y que vaya a contestar para que no hablen al mismo tiempo. Sistema nervioso autónomo, ¿cómo está conformado? El simpático y el parasimpático. Ok, un sistema que se llama simpático y uno parasimpático. What is your name? Luis. Luis. ¿Te acuerdas del simpático, Luis? ¿Quién era su neurotransmisor? Luis. No la adrenalina. Perdón. No, la adrenalina. ¿Y el parasimpático? Acetilcolina. Esto no se les puede olvidar en su vida jamás. Porque nuestros órganos tienen una inervación autónoma, nadie los estimula ni nadie los inhibe y mi sistema sí es capaz de hacerlo. ¿Okay? La noradrenalina, Luis, ¿sobre qué receptores es capaz de actuar? Alfa y Beta. Y estos hay beta 1, beta 2, ahora se habla de beta 3. ¿Okay? ¿Y la acetilcolina? Sobre receptores muscarínicos. Muscarínico y en la placa neural. Yes. Sistema autónomo. Hemos repasado un poquito muy rápidamente fisiología. ¿Está bien? Ahora repasamos rápido la fisiología del bronquio para ver qué pasa en el broncoespasmo y de ahí ver qué es lo que va a hacer mi padre. Si yo hablo de mi bronquio, lo digo así, pero en realidad quiero decir músculo liso bronquial como hemos dibujado acá. ¿Quién sabe qué receptores tiene del sistema simpático? Arriba esa mano. Beta 2, very good. Beta 2. ¿Por qué no tiene alfa? A ver, vamos a pensar. ¿Quién me ayuda? Noradrenalina sobre el receptor alfa, generalmente, ¿qué hace? ¿Estimula o inhibe? A ver, quiero que todos intenten concentrarse, intenten recordar lo que estudiamos, porque todo sirve. Y si no lo recuerdan, volvemos a casa ahora y le echamos para su mirada. ¿Ya? Sobre el receptor alfa, ¿qué hace la noradrenalina? Very good. What is your name? Carmen. Bien, Carmen. Estimula. ¿Y cuando yo libero adrenalina o noradrenalina, Carmen? Cuando estoy estresada o relajada. Situaciones de estrés. A ver, pensemos por qué mi pobre bronquio tiene casi nada de receptores alfa, tiene poquito. Porque si yo me estreso y le digo, Luis, ¿quién era Luis? Luis, a la pizarra le voy a tomar examen de fisiología. ¿Qué le va a pasar aquí a Luis? Ya. Va a liberar noradrenalina, ¿no? Y la noradrenalina actúa en el alfa. Y el alfa estimula. Y si este músculo liso del bronquio yo lo estimulo,
que va a tener una broncoconstricción. Y nosotros todos sabemos ponernos nerviosos de vez en cuando. ¿Y será que acabamos todos broncohepáticos y con crisis de asma? ¿Por qué? Porque mi bronquio, la naturaleza hizo que yo tenga pocos receptores alfa. ¿Se entendió? Está protegiendo mi vida. ¿Ya? Entonces, alfa. Alguien me puede decir, doctora, el libro dice que tiene alfa. Si leen la letra chica va a decir, tiene receptores alfa en muy baja densidad. Y el predomina del simpático es el beta. Entonces hicimos pasar a Luis al frente y él está estresado. ¿Qué va a pasar con el bronquio? Si alfa estimula, ¿qué hace beta? Inhibe y lo relaja el bronquio. Y él va a respirar bien. Entonces hace una inhibición. Y si yo inhibo el músculo liso que está rodeando el bronquio, ¿lo contrae o lo relaja? Lo relaja. Y si lo relaja, ¿qué va a producir? Broncodilatación. Más bien yo estoy lista, respirando bien, por si debo salir corriendo en una situación de estrés. ¿Sí o no? ¿Sí? Fíjense que todo es seguir un poquito la fisiología. Entonces aquí va a haber una broncodilatación. Alfa dijimos no tiene, beta sí en gran cantidad, alfa muy poco. Ya terminé con el simpático de repasar su inervación autónoma de mi músculo liso del bronquio. Ahora voy a quedarme con el parasimpático, cuyo neurotransmisor es la acetilcolina. Va a actuar sobre receptores muscarínicos. Si recuerdan la reglita, ¿qué hacía la acetilcolina sobre el receptor muscarínico? Esta reglita no se la olviden, la vamos a repasar conmigo. Alfa estimula y beta inhibe. Acetilcolina en receptor muscarínico, generalmente, la palabra generalmente me hace una excepción. Generalmente estimula. Acetilcolina en receptor muscarínico generalmente estimula. Cuando digo generalmente porque hay una excepción. ¿Quién es el excepto? Corazón, donde en lugar de estimular lo inhibe. A ver, dejen de escribir y atiendan. El que escribe no aprende, decía un profesor en Argentina y era muy sabioso. Muscarínico estimula. ¿Qué va a pasar si a mi músculo liso yo lo estimulo? ¿Se contrae o se relaja? Si yo lo estimulo es como pinchar a alguien. Se contrae. Entonces, fármaco. Acetilcolina sobre el receptor muscarínico hace una estimulación. Al haber una estimulación va a haber una broncoconstricción. Hasta ahí vamos pensando. ¿Qué le tendría yo que dar como objetivo terapéutico a mi paciente asmático que está con broncoespasmo para broncodilatar? Un fármaco que haga lo mismo que la noradrenalina en receptor beta, ¿me sirve o no me sirve? Sí. Y si hace lo mismo, ¿qué nombre le vamos a poner a ese fármaco? Le vamos a llamar agonista. Nosotros vamos a avanzar luego. Hoy es un ejemplo para que ustedes sepan cómo tienen que volverme a la fisio, ¿ya? Agonista. Agonista es que hace lo mismo que un neurotransmisor que yo no tengo normal. Yo no me estoy inventando un receptor. Ese receptor ya existe. Este beta 2, todos los días de mi vida lo usa la noradrenalina. Pero ¿qué es un fármaco agonista beta 2? Adrenérgico. Va a ser lo mismo que la noradrenalina en condiciones normales. ¿Verdad? O sea que el fármaco que yo voy a dar acá se llama agonista adrenérgico. Bueno, está medio cruzado. Agonista adrenérgico beta 2, después vamos a aumentar mayor a beta 1. ¿Qué significa agonista? Que hace lo mismo que la noradrenalina en beta 2. ¿Qué hace la noradrenalina en beta 2? Broncodilata.
Y aquí ya lo vamos a estudiar, salbutamol, salmeterol, malmeterol, clopidogrel, procaperol, etc. Ya lo vamos a estudiar. Pero veamos el otro sistema. ¿Qué pasaría si yo doy un fármaco agonista muscarínico a este paciente? ¿Qué efecto voy a tener? Broncoconstricción. Broncoconstricción. Porque ¿qué era un agonista? Hace lo mismo. Hace lo mismo que el neurotransmisor. Entonces hace broncoconstricción. ¿Estará indicado o contraindicado? Contraindicado. Bien. ¿Quién me define qué es una contraindicación? Acaban de decir que está contraindicado. ¿Qué es una contraindicación? Que no ayuda a la reacción desfavorable. Me ha dicho evolución y desfavorable. ¿Verdad, chavo? Que excluye el efecto adverso, la función contraria de la que se necesita. Está buena la idea. ¿Qué es contraindicación? Situación fisiológica o patológica en la que no debo administrar un fármaco. Nada más. A ver, pensemos. ¿Qué es una situación fisiológica en la que no debo administrar ciertos fármacos? Un embarazo. Una mamá que está embarazada, ¿le puedo dar un quimioterápico que va a ir a destruir las células de crecimiento? Contraindicación absoluta. Pero la mamá está embarazada, no está enferma. Un estado fisiológico. O sea que la contraindicación es un estado fisiológico o patológico en lo que no debo administrar un fármaco. ¿Está bien? ¿Cuál sería un estado patológico en el que no debo administrar un fármaco? El dengue y los ibuprofeno, por ejemplo. El dengue y el ibuprofeno, ¿por qué? Hace años la mayoría de los puede pasar en la página. Mira que esa no es la causa. El dengue, yo puedo tener dengue y no tener gastritis. Voy a tolerar bien porque vos me has dicho que es una progresiva y tienes razón, porque va a tolerar la prostaglandina B2 dentro de la mucosa parietal de la célula parietal. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo del dengue? La gastrolesividad, o que se están destruyendo las plaquetas y las plaquetas después no van a poder contenerme y va a haber sangrado. ¿Por qué el ibuprofeno? Ya lo estudiaré. Porque el ibuprofeno inhibe la agregación de plaquetas. Si de ya para ella es tan baja, si yo me corté aquí, gracias a quién no me voy a desangrar. Al tapón plaquetario, primera línea de defensa frente a un corte, hubo lesión macular y empieza la cadena coagulación intrínseca o extrínseca. Y las plaquetas son las primeras que llegan, pero en este paciente con dengue, las plaquetas van bajando. Y encima el ibuprofeno evita que se agregue, es antiagregante mientras él está en sangre, sale de sangre y ya no es. Mientras que la aspirineta lo va a bloquear hasta que la plaqueta se muera, que vive 10 días. Ya lo vamos a estudiar. ¿Se dan cuenta? Entonces no es porque yo lo voy a tomar y voy a sangrar el estómago. Yo no puedo no tener gastritis, voy a tolerar 5 días de ibuprofeno sin problema. Más yo tendré que mirar plaqueta. ¿Y qué le da a tu paciente? El dengue tiene dolor, le duelen los ojos que se lo quiere quitar. Paracetamol. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué no? What is your name? Alex. ¿Por qué? Es hepatotóxico, dice. 3 puntos para Alex. Ya. Okay. Y benzoquinonimida. ¿Y qué tiene el dengue con lo hepatotóxico? ¿Qué relación hay con el dengue? Dice que es hepatotóxico, este es gastrolesivo y nefrotóxico, el ibuprofeno, y evita la creación de plaquetas. Pero este otro paracetamol que lo usamos a diario, de pronto me dice que él es hepatotóxico, pero ¿qué relación tengo? ¿Qué importancia? Ya, el dengue es un virus hepatotóxico por sí solo. Si yo le aumento de mi fármaco su hepatotoxicidad, pues va a aumentarse. Por lo tanto, antes de medicar a mi paciente con dengue, ¿qué le tengo que pedir?
Un pinche hemograma. ¿Qué voy a mirar en el hemograma? Mi paciente tiene dengue. Ya, vamos a mirarle las plaquetas, valores normales. 150.000 a 450.000. Ah, están en 200. ¿Está bien o no está bien? No, porque ya está llegando. Es mi punto de partida, por eso lo debo pedir de inicio. No sé para qué le pidió su doctora un hemograma, ese si esto se complica después del 5.º día, porque yo tengo que saber cuál es el terreno biológico con el que yo cuento con mi paciente. Hay pacientes que estas plaquetas van a estar hermosas desde el día 1 hasta el día 10 que le diste de alta, y hay otros que se le bajan abruptamente. ¿Ok? Es importante. ¿Y cuándo se complica el dengue? Cuando ya el paciente cree que pasó todo porque ya no hay fiebre y no le duele nada. Ahí se complica el dengue, si va a complicarse. Ya cuando nadie le pide nada, ya ni le llamó a su doctor, ni volvió a su control, le dijo el día 5 que me hace un hemograma, fíjate que no voy a gastar mi dinero. Cuando empieza a tratar un paciente con dengue, uno debe saber. El día 5, cuando usted se sienta mejor, ahí es donde hay que tener más precaución, y usted, si quiere que yo lo atienda, usted me va a hacer su laboratorio. Lo llevan a los niños. ¿Por qué se mueren nuestros niños con dengue? Porque le pasó la fiebre y la mamá ni se puso a jugar y ya está todo. Y resulta que las plaquetas se habían bajado y había un aumento en la permeabilidad capilar, se salió el líquido y encharcó pulmón de pronto, hizo su peritonitis hermosa, ok, o su ascitis, ya. Y tarde, pero el niño quedó bien, se estaba jugando. Ya pasó la fiebre, pasó. ¿Qué más voy a mirar? En el hemograma voy a ver su pinche plaqueta para saber mi punto de partida. Un perfil hepático, AST, ALT y GMT. Esperamos un segundito. Se me va a ir la idea. Fácilmente. Imagínate que la primera clase del año. ¿Para qué voy a pedir eso? Dos motivos tengo. Uno, porque el virus es hepato. Habrá pacientes que ni les va a tocar su enzima hepática y van a estar hermosas desde el día 1 hasta el día 10. Pero este que es delgadito, porque el que es gordito va a tener sobrecarga hepática antes de su dengue y no se la puedo achacar, yo tengo que mirar a mi paciente. Si este paciente es gordito, no olvídense, va a haber aumento de las 3 transaminasas o por lo menos de 2. La AST me habla de una inflamación más mitocondrial del hepatocito. ¿Ok? Se lo voy a pedir entonces para ver mi punto de partida, para ver si el virus está afectando el hígado. Y si ya las transaminasas se están elevando, vienen del lado, no vienen de antes. Le voy a dar paracetamol. No, porque el paracetamol es hepatotóxico. Y le voy a dar ibuprofeno. No. ¿Qué le doy? Le llama y le dice, yo le voy a poner los audios del paciente. Doctora, me quiero sacar la cabeza en un coma. ¿Qué le da? Y tiene fiebre. Dipirona. Amoxicilina antibiótica. ¿Ha jugado barquito alguna vez? ¿No ha jugado barquito? ¿No ha jugado barquito? Así es, ya no puede jugar. Yo jugaba en una tabla y ponía sus ubicaciones y el otro te decía dónde y te decía hundidos o perdidos. Ya. A ver, sigamos acá. ¿Para qué va a ser este laboratorio? Para ver mi plaqueta, para ver qué fármaco voy a poder usar, que afecte menos la plaqueta si ella se baja. Si se ha mantenido muy bien, todavía puedo usar algo como una dipirona o un ibuprofeno. Tiene dolor y fiebre el paciente, no tengo mucho más para darle. Dipirona, que es el usador que conocemos con ese nombre comercial,
sobre eso me voy cancheando. Si las enzimas hepáticas están ligeramente elevadas, que no es lo mismo que 5 veces o 10 veces su valor, y las plaquetas se están manteniendo, bajaron un poco, pero todavía hay rango, puedo alternar, denle una dosis de dipirona y a las 8 horas le da un paracetamol y a las 8 horas otra vez dipirona. Entonces voy alternando, uno que evita agregación de plaquetas y es gastrolesivo con el otro que es hepatotóxico. Lo voy a dejar al grito a mi paciente de dolor. ¿Se entendió? Entonces fíjense ustedes, ¿por qué llegué aquí? ¿Por qué acabamos con dengue? Vamos a cerrar. Vamos a cerrar la película aquí. Tengo Contraindicación. Entonces, ¿qué era una contraindicación? Estado fisiológico, patológico. Para muchos fármacos. O patológico en lo que no debo administrar un fármaco. Y pedí un ejemplo, y alguien dijo para el dengue, dijo no le doy ibuprofeno. Ahora sí. Fíjense que, ¿cuáles serían las contraindicaciones del dengue? Si hay mucha sobrecarga hepática, que fue muy hepatotóxico, contraindicado paracetamol. Si lo que bajaron fueron las plaquetas, contraindicados los otros grupos de AINE que inhiben agregación de plaquetas. ¿Se entendió? Ok. Las contraindicaciones generalmente, aprovecho que es parte del programa, hay absolutas y hay relativas. Ya había sido una contraindicación, entonces esto ya no lo voy a repetir. Estados fisiológicos o patológicos en los que no debo administrar un fármaco. Estado fisiológico o patológico en los que no debo administrar un fármaco. ¿Qué es fisiológico? Un embarazo. Hay fármacos que se dan en el embarazo, sí. Le vamos a dar hierro, le vamos a dar el ácido fólico para evitar alguna alteración a nivel del tubo neural, le vamos a dar vitaminas, ok. Pero, ¿quién está contraindicado? Fármacos que aumentan contractilidad uterina, como por ejemplo un isoprotol, un Sinoté, fármacos quimioterápicos, algunos antibacterianos ototóxicos, hepatotóxicos, que pueden afectar al producto. Y patológico ya es un estado de enfermedad en los que no debo administrar fármacos. En un dengue dice contraindicado, dice un grupo de médicos el paracetamol. El otro dice no, lo que no hay que dar es dipirona. ¿Quién tiene razón? Yo voy a decidir con mi razonamiento, con los laboratorios o el estado metabólico de mi paciente. Aquí su compañero puede subir las transaminasas y ella no. Y los dos tienen dengue, el mismo mosquito le picó en el mismo tiempo. Los dos con dengue. A uno le doy y al otro no le doy. ¿Queda claro? Por eso es tan importante a veces pedir un laboratorio a tiempo. Ay, ese es tu médico. ¿Cómo te va a pedir laboratorio si recién está estudiando? O a veces le pongo yo ahí, que tiene seguro, ¿no? Síndrome febril. Y pido el hemograma y su perfil. Y ahí ya sabe por qué va a arrancar. Lo va a repetir capaz el día 3, el día 5 o el día 7. Ya va. ¿Queda clarísimo? Entonces, ¿qué es una contraindicación? Fisiológico o patológico en lo que no se debe administrar un fármaco. ¿Qué tipo de contraindicaciones hay? Absolutas y relativas. Relativa. ¿Qué es absoluta? ¿Quién me da un ejemplo de contraindicación absoluta? La idomina en el brazo. Te agarraste del fármaco de mayor complejidad. La idomina en el embarazo, ¿no? ¿Qué? Produce cocomelia. Bien. Ese ejemplo que di, what is your name? Karen. Ese ejemplo que dice Karen marcó la farmacología, fue un antes y un después. A esa mujer en el año 1970 que tenía náusea y vómito del embarazo o depresión del embarazo, le saben llamar, y el embarazo es un estado fisiológico muy hermoso. Pero no siempre las hormonas le juegan bien a todas las pacientes. ¿Ven? O sea que tiene derecho a tener vómitos, sí. Si es incoercible, a veces hay que internar y poner bien.
esas pacientes recibieron talidomida porque se había hecho experimento en ratas embarazadas y se le dio a 8.000 ratas embarazadas y todas las bebés nacieron normales. Entonces, si lo hicieron en ratas de experimentación, ahora toca usar en humanos, porque es lo más parecido, los animales a humanos. No tenemos muchas alternativas para hacer ensayos clínicos en humanos. ¿Okay? Y resulta que esta camada de niños nació con problemas en las extremidades. Eso se llama cocomelía, ¿no? La cintura pelviana, de la cintura pelviana nacían los piecitos, o de la cintura escapular directamente un muñón nada más, o los dedos o ningún dedo. ¿Ya? Eso se llamó cocomelía. 1970. Pasaron 10 años y alguien, un médico alemán, pediatra de apellido Lenz, como era pediatra, él recibía a los niños, ¿no? Trataba niños, empezó a observar que de pronto esta malformación era mucho más habitual que usualmente, que de ahí hacia atrás. ¿Y cómo descubrimos los efectos no deseados de los fármacos? Cuando la gente empieza a usarlo y masivamente. En un ensayo clínico entran 100 pacientes. ¿Ok? Pero después, ¿será que solo 100 pacientes van a usar los fármacos? No, se abre el ensayo clínico para millones de pacientes. Y empezó a determinar qué había en común en estas mamás que recibieron la talidomida, que tenían los niños con cocomelía. Fue un estudio inmenso porque se hizo en gran parte de Europa. Y el denominador común fue usar talidomida. Ojo, hubieron mamás que usaron talidomida y no hubo la malformación. O sea que no es el 100% de los pacientes. Ese evento fue extremadamente importante en farmacología y a partir de ahí nace lo que se llama una rama de la farmacología llamada farmacovigilancia. Después de ese evento, gracias a Lenz, ese pediatra alemán, que relacionó el hecho de la talidomida con la malformación, empieza la farmacovigilancia, que no es más que una rama de la farmacología, que ahorita vamos a definirla, la farmacología, que estudia la detección, la notificación y la prevención de las llamadas RAMS. ¿Qué será RAMS? Reacciones adversas a los medicamentos. Por eso comienza aquí las RAMS. Entonces, esto es nuevo, vamos a definirla más de un rato, en el tiempo libre que quede la clase. ¿Qué estudia la farmacovigilancia? Es una rama de la farmacología que estudia la detección, notificación, hay otra que y prevención de las reacciones adversas relacionadas a los medicamentos. ¿Okay? O sea que a partir de ese hecho que se dio en la talidomida, ya en su literatura dice contraindicado absoluto en el embarazo. Puede que haya alguna mamá que reciba y que no haga su niño cocomelía o cocomelía. Es una contraindicación absoluta. Y una contraindicación relativa, ¿quién me puede dar? Paracetamol. Me complicaste más de la cuenta. Ya. Algo más sencillo. Si mi paciente es diabético, controladito, tiene un dengue no, quise decir un COVID, ya COVID está pasando a otro estado, ¿no? El COVID que venía con inflamación severa, ¿qué fue lo que nos salvó el COVID? El uso de qué? Glucocorticoides y la anticoagulación. ¿Por qué? Porque era un paciente tan inflamado y la inflamación ¿en qué termina? En coagulación. Toda inflamación termina en coagulación.
Entonces usamos antiinflamatorio, que es el glucocorticoide, y anticoagulante, que eran las heparinas que poníamos de bajo peso molecular subcutáneo, ¿cierto? A modo nada más de pensar lo que hacíamos en COVID. Si mi paciente es diabético, tiene sobrepeso, hace un COVID severo, ¿cómo sé si está inflamado o no? ¿Qué prueba le pido de laboratorio? Dímero D es producto de la degradación de la coagulación. O sea que ese lo vamos a pedir para ver su grado de trombosis, pero no de inflamación. Sí lo pedimos. Y de acuerdo al dímero D anticoagulamos. PCR cuantitativo. PCR cuantitativo habla de inflamación aguda. Hay laboratorios que dan hasta 3, otros hasta 6. Hagamos de cuenta que es hasta 3 y tiene 7. ¿Cómo está la inflamación de ese paciente? En el cielo. Este es diabético, es obeso, tiene COVID, un PCR en el cielo, inflamación aguda, su dímero D, como dice su compañero, hay ya microtrombo, sobre 0,5 tiene 4, 8 veces su valor, lo anticoagulo, está inflamado, tengo que frenar la inflamación. Un paciente con sobrepeso, ¿qué desventaja tiene? ¿Por qué el sobrepeso complicó a nuestro paciente? Porque el sobrepeso es materia prima para inflamar. Es como ponerle gasolina a la inflamación. ¿Ok? El sobrepeso, ¿por qué es materia prima para inflamar? ¿A quién se le ocurre algo? ¿De qué está formada la grasa? Poco lípido. ¿Ok? Y el poco lípido, cuando es agredido, el virus viene y agrede. ¿Qué hace un poco lípido cuando agrede? Libera poco lípido, empieza con poco. Esto es fisiología pura. Y ahora es inflamación. Sí, pero ¿con quién empiezo? ¿Estudiaron inflamación? ¿No? ¿Qué están estudiando ustedes? ¿Ah? ¿Derecho o comercial? El fosfolípido, doble membrana lipídica. Aquí voy a acabar comparado dando la clase. Fosfolípido de membrana, cuando es agredido por factores químicos, físicos, térmicos. Químico, calor, o térmico, calor. Químico puede ser una toxina de un estreptococo. Térmico, el calor. Biológico, una toxina o un virus, una bacteria. ¿Qué pasa si se agrede el fosfolípido de membrana? ¿Qué se libera? Levante la mano, calladitos todos. El que me responda le vamos a poner un punto en práctica para la próxima. Trombosana. Ay, Dios mío, si se llama fosfolípido, fosfolipasa A2. Y la fosfolipasa A2 recién va a dar lugar a las dos vías de la inflamación. Ácido araquidónico y ahí va a la vía de la ciclooxigenasa y a la vía de la lipoxigenasa, vía principal y vía alterna de la inflamación. Tengo que saber esto ¿por qué? Porque esta fosfolipasa A2, ¿quién la bloquea? Este gordo tiene mucho fosfolípido, tiene el virus y libera mucha fosfolipasa A2. Y es gordo y tiene diabetes y tiene glucosa alta y recibe insulina, pero tiene COVID. ¿Qué puedo hacerle a esa cascada para que ya no siga desparramando inflamación? ¿Qué puedo hacer? Bloquear a la fosfolipasa A2. Fisiología. ¿Qué fármaco bloquea la fosfolipasa A2? Glucocorticoide. O sea que si yo les voy a enseñar glucocorticoide, les tengo que saber en detalle toda la cascada de la inflamación que ya está aprendida. Levanten la mano.
¿Quién debe fisiología? Gracias. Levante la mano, ¿quién sacó más de 70 en fisiología? ¿Nadie sacó 70? Ahora vamos a usar todos esos conceptos. Yo siempre voy a decir que tema avanzo. Siempre los alumnos de medicina se han caracterizado por darme buena física. Cuando digo darme, por eso no puedo pasar la pizarra a dar esta parte de la clase, puedo. Cuando ustedes solitos relacionen fisiología. Porque esto es fisiología, como limpio de membrana, pero esta membrana debe estar intacta. La fisiopatología dice que se agredió y hay mucha fosfolipasa. Y ahí va a dar el ácido arquidónico y la citrooxigenasa, y la lipoxigenasa, prostaglandina, tromboxano, leucotrietina. ¿Okay? Entonces yo voy a venir a bloquear acá. Este paciente se salvó porque le dimos corticoides, le bloqueo aquí y bajó, ya dejó de inflamarse. Y de a poco fue saliendo. Pero la glucosa se sube. Pero es diabético. ¿Qué hago? Uso más insulina. Contraindicación absoluta o relativa. Relativa, le salvó la vida, tuvo hiperglicémico unos días, tuvimos que usar más insulina hasta compensar, ¿se entendió? Entonces las contraindicaciones hay absoluta y hay relativa. ¿Qué es absoluta? En la que bajo ningún motivo se debe administrar un fármaco. No existe un motivo. Y eso es un quimioterápico en una embarazada. Si está embarazada y hace un cáncer, hay que esperar que nazca el producto de la gestación y recién la quimio. ¿Okay? O un misoprostol, conocen como citotec, es un abortivo, contraindicador en un embarazo porque va a provocar un aborto. O vitamina alguna en dosis alta, como vitamina A, ella es liposoluble, se acumula en saliva adiposo y puede hacer malformación en el embarazo. O lo que decía Karen, talidomida en embarazo, absoluta. Y vamos a ver que en el embarazo hay 5 grupos de fármacos, clase A, B, C, D y X. Los X son los que nunca se deben administrar, y son los que nombran. ¿Está bien? Esa es una contraindicación absoluta. Y la relativa son estados fisiológicos o patológicos en los que sí se puede administrar el fármaco, más no es la recomendación ideal. Pero yo debo saber, es lo más importante que debo saber en un fármaco. Lo que él produce como beneficioso, yo quiero acá broncodilatar. Pero también debo saber los efectos no deseados. ¿Cómo se llaman los efectos no deseados? Reacciones adversas del organismo. Bien, hasta ahí está este concepto de contraindicación. Ahora voy a volver a mi pobre más. A mí me gusta marearlo un poco. A ver, esto vamos a borrar. A este dengue quedó claro. Farmacovigilancia, ¿qué era? Farmacovigilancia que estudia detección, identificación, el estudio y la prevención de las ramas. Ya. Sigamos acá. Teníamos el paciente asmático con broncoespasmo, mi objetivo terapéutico broncodilatar. Naturalmente, ¿quién me broncodilata? Adrenalina en receptor beta. ¿Qué fármaco va a hacer lo mismo? Un agonista beta 2 adrenérgico. Y la acetilcolina sobre el receptor muscarínico, ¿qué le hace? Lo estimula. Entonces, en lugar de usar un fármaco que es agonista, que hace lo mismo, ¿qué tipo de fármaco puedo usar? ¿Qué es lo contrario a agonista? Antagonista muscarínico. Esto lo vamos a avanzar en detalle. Yo quiero ver ese chip de cómo vamos a estudiar para que me revise el físico. Antagonista muscarínico. Si el agonista hace broncoconstricción, viene el receptor, le bloquea el receptor muscarínico y no la deja esta actuar. ¿Qué es lo que va a haber? Broncodilatación. O sea que yo puedo usar de este grupo
un salbutamol, o de este grupo un bromuro de hipatropio, oxitropio, tiotropio. Ya lo vamos a estudiar. Vamos a ver que este no es el ideal. El ideal es este. Y lo puedo combinar con este. Ya vamos a ver su detalle. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, ¿cómo es que vamos a estudiar fármacos? Necesitamos saber qué problema de salud tiene el paciente. Su clínica va a ser importante porque si no, ¿cómo yo voy a poner? Su fisiología, fisiopatología para llegar a dónde? Objetivo terapéutico. ¿Qué es objetivo terapéutico? ¿Qué quiero lograr yo con mi fármaco? Los nombres los vamos a poner luego. Pero ¿a dónde yo voy a entender mi objetivo terapéutico? Entendiendo la fisiología y la fisiopatología. El paciente, iba a decir, el alumno, el médico, que razone, así toda la ciencia avance, le va a ir muy bien. Pero si yo tengo que aprender de memoria, tiene alma, le voy a dar salbutamol y me pueden decir las dosis y no saben por qué, no me sirve. ¿Se entendió? Es un cambio de chip que vamos a hacer, porque de aquí para adelante, con esta materia, la memoria solo sirve para clasificar los fármacos. Se llama salbutamol y no se llama ibuprofeno. Memoria pura. Pero lo demás es lo más importante. Es razonamiento puro. ¿Se entendió? Si no me acuerdo la dosis que hago, doctor Google en un segundo. ¿O no? Están atendiendo, hay una cosa, pero como ya toda la atiende y le pone la dosis, pero no vas a estar buscando qué fármaco le vas a dar porque tiene unos buen bajo. ¿Me debo entender? Yo tengo que saber que tengo receptores del simpático y del parasimpático y qué hace cada cual. Y de ahí vamos a sacar todos los efectos no deseados también. Porque allá cuando yo anoté receptor beta 2, resulta que no solo ocupa el beta 2, también ocupa el beta 1. Si ustedes recuerdan, el beta 1 es del corazón. Alfa estimula y beta inhibe, excepto el corazón. En lugar de inhibir, lo estimula. Esa reglita la vamos a repasar conmigo adelante. Si lo estimula el corazón, ¿qué le va a dar a este paciente? Todo paciente va a hacer taquicardia de salud, claro, porque va a ocupar el receptor beta 1. No lo puedo desprender. Si doy más dosis, va a haber más taquicardia, sí, pero no lo puedo desprender. ¿Es un efecto deseado o no deseado? No. Depende. En este paciente no deseado. Pero si mi paciente tiene bradicardia, porque tiene chaga, porque su nódulo sinusal da poquito latido, porque vino Trypanosoma cruzi y se lo comió, entonces en lugar de 72 latidos ya tengo 60, 55, iba por la calle, perdió el conocimiento, lo llevaron en la calle, lo llevan a emergencia y resulta que su frecuencia es baja. Necesita marcapaso. Si entra a nuestro sistema social, el marcapaso llegará con suerte la Navidad del año que viene. Hay que darle algo para ayudarle hasta que consigan el dinero para un marcapaso. Y ahí sí puedo darle este fármaco que se llama salbutamol para el vía oral, para que le dé aumento de frecuencia cardíaca, porque la tiene baja. O sea que no puedo decir que siempre la taquicardia es un efecto adverso. Pudiera ser beneficioso. Abuelo, ¿cómo te fue en el médico? No sé, dice, mira lo que me dio salbutamol. Viene el alumno de tercer año de medicina y dice, ¿cómo si no sos asmático? Porque él estudió que el salbutamol es para el asma. Yo creo que se equivocó tu médico. Ante la duda que ese callado, dime. Si yo no sé, no opino. Porque lo único que van a hacer es confundir al paciente. Y probablemente van a hacer que no lo tome y va a perder confianza en su médico. ¿Por qué le dio el salbutamol? Para aumentarle frecuencia cardíaca. Hasta conseguir un marcapaso, porque no lo puedo dejar así. Y si él no tenía broncoespasmo, ¿qué le va a hacer en su bronquio? Nada. Si el broncodilata está dilatado.
no va a respirar mejor. Pero en el corazón sí me va a hacer aumento de frecuencia cardíaca. ¿Se entendió? Bien. Esto vamos a empezar de nuevo y vamos a aprender lo que es un fármaco, un receptor, un neurotransmisor para poder arrancar. Era solo una introducción para que ustedes aprovechen el tiempo y vayan intentando usar lo que estudiaron en fisio, en fisiopato y ahora en semio